Ongi etorri berriro bide airiekin bideo podcastera. Gaur hemen gaude beste episodio batekin. Como os decía, bienvenidos a Bide Airiekin, el video podcast de Kingune. Y estamos en un nuevo episodio en el que vamos a entrevistar a Gerardo Hacha de Hacha Herramientas de Precisión SL, una empresa que nació en Debabarrena, no exactamente en Eibar, pero en el que ha ido creciendo y se ha ido desarrollando en Eibar. Este año además es un año especial, Gerardo, si no me equivoco, cumplís 85 años de trayectoria. Y bueno, cuéntanos un poco, que nos vas a contar tú mucho mejor, cómo nació Hacha, quién fue el propulsor del proyecto. Es verdad que venía de, de una situación geopolítica compleja en la zona, y cómo surgió la idea de poner en marcha Hacha. Bueno, pues mi padre, que nació en 1905, cuando terminó la guerra civil, pues se encontró con que todo estaba destruido. Él era socio en una empresa en Guernica y Guernica quedó pues totalmente destruida, no quedaba nada. Y Eibar también estaba bastante destruido. Y entonces se quedó sin nada y dijo, pues quiero empezar yo por mi cuenta. Y bueno, diré también que mi padre no tenía estudios, pero siempre se había preocupado de aprender trabajando en diversos talleres. Cambiaba a menudo de talleres, incluso ganando menos, pero aprendiendo nuevas máquinas y nuevos trabajos. Y entonces no sabía qué hacer y fue a consultar a donde un amigo casi de su edad, creo que era, a Andrés Unceta, de la ferretería Unceta de Eibar, que ahora está en el Eibar. Y a aquel le preguntó, oye, pues tengo ganas de hacer algo, pero no sé qué hacer, ¿qué me recomiendas? Y aquel le dijo, mira, yo tengo que importar las escuadras para mecánicos, que no encuentro fabricante en España, y si puedes hacer tú eso, y pues sí, por poder yo creo que ya podré hacer. Y bueno, pues entonces no tenía ni siquiera, entonces pues le prestó dinero, compró unas máquinas, después de la guerra había muchas máquinas quemadas después de los bombardeos y tal, y a precio no sé de chatarra, pero bueno, compró aquellas máquinas y alquiló. Mi madre, Concha Garita Unandia, era nacida en Eibar, los dos son nacidos en Eibar, mis padres, pero ella tenía muchos parientes en Zaldívar. Garita Unandia es un apellido muy común en Zaldívar. Y entonces allí consiguió encontrar un local pequeño que era un gallinero, que ya no había gallinas, y entonces alquiló aquello. Y allí metió las máquinas esas y pues trabajando, pues, como se dice, día y noche, porque entonces había falta de luz también muy a menudo, y daban luz a la noche para que la gente en casa pudiera hacer algo. Y durante el día había cortes de luz terribles. Y pues trabajando, ya te digo, día y noche, pues arregló esas máquinas, puso en marcha algo y empezó a hacer las escuadras estas. Y toda la producción al principio fue para Unceta, pues no hacía más que eso. Y pasaron años, él fue aumentando la producción, y llegó un momento en que a Andrés Unceta le dijo, oye, yo estoy haciendo más de lo que tú necesitas. ¿Puedo encontrar otros clientes también? Y sí, hombre, arregla, encuentra lo que te quieras, que por mí no hay problema. Y mi madre llevaba a la oficina, entonces era muy sencillo porque tenía un solo cliente y pues hacer las facturas, albaranes y tal, y poco más. Pero mi madre tenía experiencia de antes de la guerra. Trabajaba en una empresa de Eibar Lucea, que era diferente de las típicas fabricantes pequeños de escopetas de caza. Esto lo que hacían era comprar escopetas a los pequeños fabricantes y vender.
Entonces tenían la organización de en toda España, pues clientes y tal, de armerías. Y entonces ahí aprendió, y una cosa que se le metió mucho en la cabeza, que era más importante que fabricar, era comprar y vender, que el negocio que estaba ahí. Y bueno, mi padre, como de comprar y vender nada, sino fabricar, ella cogió la tarea de encontrar clientes, o sea, representantes, clientes, hizo una red comercial en España, y pues fuimos ampliando. Muchos no, porque ya han muerto, pero hay representantes actuales también en varias provincias que vienen desde igual su padre o su abuelo, ya era representante generacional también, como Hacha. Sí. Y bueno, pues, tenemos representantes en todas las provincias de España, Portugal, y bueno, luego también antes de empezar a internacionalizarnos. Y bueno, pues así fue ampliando el volumen, y de empezar a hacer solamente escuadras, pues se fue ampliando, haciendo transportadores de ángulos. Se ven por aquí algunos productos que seguimos fabricando, ampliando un poco la gama. Y así pasaron unos años, y nosotros empezamos la internacionalización casi sin querer, porque después del sitio de Zaldívar, se quedó pequeño aquello, y en Éibar empezaron a hacer unas casas nuevas en Legarre, y en Legarre 17, cuando se construyó aquello, entonces era muy típico, y de los pisos primero arriba viviendas, y abajo en la planta baja y el sótano talleres. Y entonces mi padre compró, con un préstamo o lo que sea, un local en Legarre, y el año 53 se hizo el primer traslado, que fue de Zaldívar a Legarre. En Legarre hicimos también bastantes años, y ahí apareció un día un francés tocando la puerta, y que venía buscando por España quien fabricaba, estaba interesado en comprar escuadras, porque él había sido fabricante de escuadras, pero lo dejó, y luego se dedicaba a comprar no solamente escuadras, sino otros muchos productos, y vender. Y bueno, a partir de entonces y hasta al día de hoy también, eso fue hacia el año 50 y tantos, o como mucho 60, es el primer cliente francés. Y hoy en día seguimos mandándole todos los meses escuadras y bueno, y otras cosas que nos compra. Y nada, pues aquel había empezado con un coche. En aquellos tiempos no había ni internet, ni teléfonos, ni muchas cosas. Y en coche había empezado a salir del norte de Francia, donde vivía él, a Barcelona, preguntando quién hacía escuadras, y nada, ¿no? Y alguien parece que le dijo, pues eso parece que hacen en Éibar. Y llegó hasta Éibar, ya nos localizó, y tocó la puerta de la oficina, y pues en francés, claro. Y mi madre alguna idea de francés tenía también. Y bueno, nos pusimos en contacto, y seguimos, ya te digo, hasta el día de hoy. Él ya, tal como yo, el que vino entonces, ya estamos jubilados los dos, pero pues era de mi edad aproximadamente. Y ahí empezó. Y luego pues ahí fue uno de los retos míos, de ampliar los clientes del extranjero. Hice bastantes viajes cerca de París, había otro posible cliente, pues fui a visitarle a aquel. Yo tenía un poco de idea de francés, porque aparte de estudiar de joven, había estado 2 años en Francia los veranos practicando francés y tal. Y bueno, pues fui ampliando luego saltamos a Alemania, Italia, Bélgica. Inglaterra no, porque Inglaterra tiene
Bueno, nosotros las escuadras que fabricamos y tal son todas según una norma DIN, que es alemana, y en cambio los ingleses y americanos tienen otra norma que son escuadras muy distintas, o sea, no es lo que nosotros tenemos. Así que siempre nos hemos restringido al mercado. O sea, que estáis especializados más en el mercado europeo sí. Que es, exceptuando Inglaterra, más que en el mercado americano. Eso es. En el mercado americano también hemos vendido mucho, pero a Sudamérica. A Sudamérica. México, Argentina, bastante. Y ahí también pues, a base de representantes y tal. Y Venezuela. Yo pues empecé a viajar a todos los sitios, a Sudamérica, en Europa, lógicamente. Y también lo que hacíamos es, durante muchos años, estuvimos exponiendo en una feria, la principal feria de ferretería que se hace en el mundo, que es la Feria de Colonia. Y allí teníamos un pequeño stand y solía ir allí a buscar nuevos clientes. Y los clientes que teníamos también pues, nos visitaban allí y tal. Ese fue un primer reto mío de ampliar los clientes del extranjero. O sea que podríamos decir que la aquella vez que el francés tocó la puerta de la oficina fue un poco la expansión de Hacha, sí, podríamos decir. Fue un poco el que os abrió, aquel francés que vino por Barcelona, que acabó en Eibar, por preguntando, como decías anteriormente, no había internet como hay hoy, era de boca a boca, y acabó en el taller que tenéis en Legarre, y eso fue el inicio a abriros a otros países y a exportar a otras ciudades. Eso poco a poco llegamos a fabricar, seguíamos vendiendo lógicamente en España, ya teníamos muchísimos clientes, tenemos más de 2.000 clientes así, solo vendemos a ferretería y suministro industrial. Algunos usuarios, talleres o lo que sea, a veces nos consultan, oye, pero ¿puedes vender esto y tal? No, siempre decimos, no, dirígete al suministro industrial que tengas más cerca. Totalidad. Incluso mi hermana también, que trabajaba en la oficina, porque mi madre cuando se jubiló, pues cogió a mi hermana, que también tenía estudios de ello, de cosas de oficina. Sí, de administración o de empresariales. Sí. Y ella llegó. Entonces, ella también estaba, cuando nos visitó ese francés, estábamos los dos en el taller, yo en el taller, ella en una pequeña oficina que teníamos allí en Legarre, y ella también, tuvimos una asociación de exportadores entre 5 o 6 fabricantes de aquí, uno de Deva, otro de Marquina, éramos unos cuantos, y hicimos una especie de oficina de exportación que se llama Toolex. Tool es herramienta en inglés y ex es exportación. Y había una mujer que viajaba, tenía experiencia y viajaba y nos organizaba a nosotros también. Y siempre la acompañábamos pues, o uno u otro. Y a Venezuela concretamente creo que fue mi hermana con ella a visitar allí buscando clientes y representantes. Lo importante era poner representantes para que hubiera continuidad. Sí, para dar seguimiento a los clientes que captabais allí. Y bueno, pues así llegamos de todo lo que fabricábamos, hasta un 80% salía al extranjero, exportábamos, y el 20% en España. O sea que la mayor cuota de mercado teníais en el extranjero. En todos los países que ¿A día de hoy también sigue siendo así? Sí. La mayor cuota de mercado tenéis en el extranjero. Sí. Luego ya te explicaré cómo ha evolucionado la empresa, pero bueno, de fabricación sí. Seguimos teniendo clientes en toda Europa. En cambio, en Sudamérica y tal, en este momento ha bajado bastante. Tenemos que recuperar ese reto que tenemos ahora. También la situación geopolítica igual también es complicada para poder conseguir una continuidad, depende en qué país, al final es más complejo igual seguir con esa continuidad, ¿no? Así es. ¿Y qué recuerda? ¿Cuál crees que es el mayor reto? Porque primero estaba el Aita y una vez el Aita dejó
bueno, pues se jubiló, o podríamos se jubiló, dejó suave. Sí, porque y empezaste a coger tú las riendas de... Yo hice la escuela de armería y nada más terminar la escuela de armería hice la mili, que era obligatoria entonces, y nada más terminar pues al taller, al Legarre. Y allí pues todavía mucha teoría, pero en la práctica no tenía ni idea. Entonces pues empecé a aprender lo que se hacía allí y a trabajar como un obrero más también, pues en las máquinas y tal. Éramos 8 o 10, siempre hemos sido más o menos ese número de operarios. Y cuando ya vio que mi padre que vio que ya le estaba cogiendo la mano, pues se marchaba, salía del taller y me dejaba solo. Y claro, cogía el teléfono y bueno, era un cliente que estaba reclamando un pedido que tenía para recibir y yo tenía que contestarle y claro, pues poco a poco me tuve que hacer a esto. Y así mi padre pues dejó poco a poco. O sea, que lo hacía de manera casual, pero no era casual. No era casual, no. Creo que era una buena forma de transmitir y de responsabilizar, vamos a decir, al siguiente. Y durante esa etapa frente a Hacha, cuando ya cogiste bueno, pues las riendas de gerente, bueno, pues al final a gestionar lo que... Bueno, a día de hoy tenéis 2 líneas de negocio, si no me equivoco, en una parte productiva. Bueno, cuéntanos, que nos vas a contar tú mucho mejor que yo. Resulta que, bueno, otro traslado fue de Legarre a la calle Vitos Sarasqueta. Allí alquilamos un pabellón, una planta baja y un sótano, que era mucho mayor que el Legarre, y pagábamos alquiler todos los meses, y allí pues, se amplió bastante porque había más sitio. Y allí pasaron bastantes años, y luego cuando se empezó a construir el polígono industrial de Acitain, pues solicitamos el Esprit, creo que era el que y solicitamos una nave para allí, todavía mayor que la de Vitos Sarasqueta, y nos concedieron, y bueno, pues con un préstamo al principio y tal, pues tardaron unos 10 años, no sé quién pagar, pero bueno, al final conseguimos el tener ahí. Y eso no me acuerdo ahora qué fecha era, pero bueno, cuando se hizo el esto. Y que luego resulta que, sobre todo en España, cuando nuestros representantes y yo mismo, que solía viajar al año 1 o 2 semanas, me iba pues o bien a Andalucía, o bien a Canarias, o bien a Barcelona. ¿Dónde correspondía en ese momento? Sí, y solía viajar a visitar con el representante local pues los clientes que teníamos y tal, a ver si estaban contentos o tal, o si necesitaban algo más, y me presentaba. Eso, para mí, que nunca me había gustado esas cosas, pues fue también un pequeño reto de... Salir de la zona de confort. Sí, eso, sí. A mí lo que me gustaba, como a mi padre, era el taller. O sea, que buscar mejor forma de hacer, más precisión, más producción y todo eso. Y bueno, incluso ahora que estoy jubilado, también me estoy metiendo un poco en ese tema. Y el primer francés, Paul, que todavía digo, sigue ahí, había sido fabricante de escuadras y luego comercializaba tanto escuadras como otras muchas cosas. Y mi madre también, como era también del mismo criterio de menos fabricar y más vender, pues, y luego la necesidad de que en los viajes te decían, enseñabas el catálogo que tenía 3 o 4 páginas, lo que fabricábamos, y luego preguntaban, ¿y no tienes esto? ¿Y no tienes lo otro? ¿Y no tienes tal? Y dijimos, pues mira, vamos a... Y con la ayuda de este francés, que nos echó una mano, pues nos dijo, mira, él tenía un catálogo bastante más extenso y podéis vender este producto que yo compro en tal sitio. Muchos eran en Francia, otros en Alemania, en Europa. Y entonces fuimos introduciendo nuevos artículos que no eran de fabricación nuestra. Y así fuimos ampliando el catálogo y luego llegó el nivel de entre ventas de fabricación y ventas de comercialización, pues llegó un punto en que dijimos, esto no puede seguir así. Y decidimos, el año 86 creo,
hacer dos empresas, ¿no? Desgajar, vamos a decir, la parte comercial de la parte de fabricación. Y hoy en día estamos con Hacha Herramientas de Precisión, que sigue siendo solo fabricación, aunque ya te digo, también hemos ampliado bastante la gama. Y Hacha Herramientas de Precisión, o sea, nos dejaron hacer una nueva empresa con esa pequeña diferencia, una Hacha Herramientas y otra Hacha Herramientas de Precisión. Y esa es la que se dedica a vender, por supuesto, lo que nosotros fabricamos en Hacha Herramientas, vendemos a Hacha Herramientas de Precisión, pero claro, compramos muchísimos en todos los sitios. Para complementar claro, la demanda que os trasladan los representantes que tenían los clientes, ¿no? Las necesidades que tenían los clientes en el resto de, o sea, en España como en Europa y Sudamérica. Sí, en cuestión de la Hacha Herramientas, la de fabricación, que sigue existiendo ahora y que ha cumplido los 85 años y que está en Acitain, en el polígono, ahí yo llevaba todo, o sea, desde trabajar en las máquinas hasta todo. Pero vi la necesidad de buscar un jefe de taller que me quitara un poco de trabajo. Y así seguimos. Actualmente hay un jefe de taller allí que se dedica a la fabricación. Y en cuestión de comercialización, pusimos un gerente externo. Y ahora está el segundo. Uno hizo unos bastantes años hasta que se jubiló y ese mismo nos encontró un chico ahora que lleva la gerencia de... Y bueno, son pasos buenos, pero difíciles también, ¿no? Sí. El delegar la gerencia de la empresa también, entiendo que ese sería un momento de querer delegar para poder mejorar y crecer, pero por otra parte entiendo que también habría como esos miedos de decir, uy, voy a soltar un poco la cuerda y voy a dejar a otra persona que entre, no porque no lo vaya a hacer bien, sino porque, bueno, al final, bueno, pues sales un poco de tu zona de confort y empiezan esas incomodidades de esos miedos que tenemos. Pero ya se acercaba también mi edad de jubilación. Yo me jubilé con 69 años cumplidos y entonces veía que uno joven iba a hacerlo igual o mejor que yo. Entonces ahí te confías en Neymar. ¿Y cómo fue ese relevo generacional? Porque, claro, hubo una generación, primero fue tu Aital que generó, bueno, que fundó Hacha, fuiste la segunda generación y ahora hay una tercera generación. Esto es, la tercera generación vino, pues primeramente, mis padres nos dejaron a partes iguales, mi hermana y yo, la sociedad. Entonces yo me dedicaba al taller y ella a la oficina y así hicimos bastantes años. Pero ella tiene un hijo que estaba trabajando en otro sitio, en el Guíbar, me parece, y yo le dije, oye, que me hace falta ayuda aquí, y dejó aquel puesto de trabajo y hace 23 años creo que son, que ya está con nosotros trabajando. Y luego, más adelante, yo tengo una hija también que trabajaba en Vitoria, en una empresa que traía arena para fundición y tal de Italia. Y ella tiene 5 idiomas, creo, inglés, francés, alemán, italiano, euskera y castellano, claro. Y pues, mis hijos todos los tres han estudiado en Ikastola. Y bueno, pues aquella, le dije yo, oye, cuando yo iba a jubilarme con los 69, le dije, necesitamos a alguien que sepa idiomas, porque yo entonces andaba bastante chungo porque yo andaba entre la gerencia de la fabricación y la de comercialización, andaba a medias. Y te digo, en la gerencia de fabricación ya encontré una persona y de comercialización pero bueno, mi hija vino y sigue todavía en la empresa, o sea, los dos, mi sobrino y mi hija son la tercera generación y ya llevan también bastantes años.
¿Y cómo fue ese traspaso de padre a hija? Hombre, Ese pues, proceso venía de otra empresa con otro sector totalmente diferente al vuestro. Bueno, entiendo que estando en casa, pues al final sabría de sobra qué era Hacha y el funcionamiento, porque al final era parte de vuestro día a día. Día a día, sí. Pero bueno, ¿cómo fue ese traspaso? ¿Cuáles fueron los retos, si hubo retos, si no? ¿Cómo viviste ese proceso? Y ella también, ¿cómo lo vivió? No sé si puedes decir algunas palabras sobre cómo vivió ella también ese proceso. Sí, para ella fue un cambio bastante fuerte porque ella tenía una casa, compró una casa en Vitoria, un ático pequeño, y vivía allí y estaba trabajando de lunes a viernes, y el sábado pues venía a Eibar en autobús o lo que sea. Y así pasó bastantes años en esa empresa. Y cuando vino de mí, yo todavía no estaba jubilado, entonces pues mano a mano en la misma mesa aprendió lo que yo hacía. Ella con la facilidad estaba muy acostumbrada a hacer importaciones de Italia y de Grecia y no sé qué, esas arenas para fundición. Pues manejaba muy bien los barcos los aranceles, sí, las exportaciones, sí. Entonces con esa experiencia y luego pues a base de compaginar el trabajo yo enseñarle poco, yo hago así y ella pues mejorar algo siempre bueno, porque los jóvenes saben más. Y así fue bastante suave. O sea, que hicisteis un buen tándem en ese proceso de cambio con tu experiencia y bueno, tu experiencia en la trayectoria de Hacha y ella con la experiencia de las exportaciones e importaciones de la empresa en la que había estado anteriormente, pues bueno, creo que también me confirmas tú que sería una pieza clave también para el crecimiento en el extranjero. Yo creo que estuvimos como un año así, yendo los dos a trabajar juntos y luego ya empecé a dejar, a no ir todos los días. A ir dejando poquito a poco, exponencialmente. Eso es. Y para ir terminando, ¿qué le dirías a alguien joven que quiere hoy en día emprender en la industria y desde un lugar como Eibar? ¿Cómo le animarías o qué, desde tu experiencia, qué le recomendarías o qué le dirías? Que busque algo que le guste hacer, para empezar. Si le gusta taller, pues taller, pero si no, si le gusta cocinar, lo que sea, que le guste hacer. Y luego que esté dispuesto a trabajar y no parar de trabajar. A invertir más horas que 8 horas. ¿No? Eso es, sí. O sea, que tiene que ser pasional, podríamos decir. Sí, principalmente eso. En mi caso fue heredado, pero para empezar de cero, pues no sé. Y ya me planteé. Bueno, fue heredado, pero sí que has dicho que a ti te gustan mucho los procesos productivos y siempre has intentado mejorar esos procesos productivos que teníais dentro de Hacha en la producción de las herramientas que fabricáis. Eskerrik asko, Gerardo, ha sido un placer poder oír tu historia y bueno, pues esos 85 años que han pasado de generación en generación y ver que es la tercera generación y entiendo que dentro de poco estaréis ya buscando la cuarta generación. Mila esker, zorionak por todo lo vivido y ahora, aunque sé que sigues haciendo cositas sí o sí, pero bueno, ahora ya es momento de disfrutar y dejar a las nuevas generaciones que sigan con el legado. Eskerrik asko berriro ere Kinguneko bide podcasta ikusteagatik, bideariekin, eta eskerrik asko Eibarko Udalari instalazioak usteagatik, Armagintzaren museoan gaude gaur Hachan exposición. Como os decía, muchas gracias por seguir el biopodcast de Bideariekin de Kingune y gracias al Ayuntamiento de Eibar por cedernos las instalaciones del Museo de la Industria Armera, en el que vais a poder ver una exposición de hacha, máquina herramienta y bueno, pues seguirnos en redes sociales como os digo siempre, que podáis ver más testimonios de empresas y emprendedores de Debabarrena y seguir informados sobre el emprendimiento y formaciones que desarrollamos en Ekingune. Eskerrik asko.